Lo siento, mi hermano, mi hermana. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. El Señor está en este lugar. Señor. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Veo unas caritas que no son habituales en medio nuestro, pero sean bienvenidos. Que el Señor ministre sus vidas, les hable en esta mañana, al igual que a todos los, ahí atrás también, la visita, así también como a todas las personas que van a ver este video después en YouTube, ahí en algún momento del día o durante la semana, que el Señor también les bendiga mucho. Vamos a ir a la palabra del Señor, ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 12 al 15. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Les contamos que estamos en el desarrollo de una serie temática que tiene por título ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? La primera imagen nos va a ayudar nuevamente, como siempre, a poder visualizar. La siguiente, por favor. La hoja de ruta que nos trazamos para poder desarrollar esta temática que tiene como título ¿qué significa ser miembro de la iglesia local? El día 9 de marzo vimos el tema que el llamado de Dios a ser miembro de una iglesia local. El día 16, participamos de la plenaria, preguntas, dudas, inquietudes que se generaron en la predicación con respecto a. Luego el día 16 de marzo hablamos de la responsabilidad de la iglesia local con respecto a los miembros de esa iglesia. Luego el 23 de marzo vimos la responsabilidad de los miembros con respecto a su iglesia local, y ahí desarrollamos solamente una idea que ustedes recordarán, fue el asistir fielmente a la iglesia. ¿Ya? Todo el desarrollo de esto, de cada una de ellas, usted lo puede encontrar está grabado, lo puede encontrar ahí en el grupo de YouTube de la iglesia. Hoy día, siguiendo nuestra hoja de ruta, el 30 de marzo, corresponde desarrollar el tema la responsabilidad de los miembros con respecto a su iglesia local, pero la parte 2. Amén. Así que en eso estamos. Podemos avanzar para ponernos en guardia con respecto a todo esto. Ya lo hemos ocupado. Siga nomás y lleguemos casi al final, por favor. Ahí está. Ahí está. Todavía no anunciamos el que está acá abajo. Leemos junto en el nombre del Señor y luego oramos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 15, dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Señor, te damos muchas gracias por este momento en que podemos estar aquí en tu casa. Nosotros por la fe sabemos, Señor, de que tú estás en medio nuestro, moviéndote en cada pasillo, moviéndote en cada una de las sillas que han estado dispuestas acá, ministrando los corazones. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo tome esta palabra, tu palabra, y comience a aplicarla a cada una de nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tu presencia poderosa nos ayude
nos ayude en todo. A mí para poder darme a entender, Señor, ten misericordia de mi debilidad, Señor, y ayúdame para poder ser instrumento tuyo en tus manos. Señor, y también a mis hermanos, para que ellos, su corazón, su mente pueda ser abierto, Señor, y tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, nos encomendamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como les decía, el día 23 de marzo, el domingo pasado, nosotros comenzamos a desarrollar la temática que está orientada específicamente con las responsabilidades de un miembro de la iglesia local. Ahora, nosotros vamos a desarrollar dos ideas más que están enfocadas en este tema, y la primera de ellas, para las personas que toman nota, que sería la segunda en total, pero la primera del día de hoy, es la responsabilidad de un miembro de la iglesia es cultivar un corazón sumiso hacia los pastores puestos por Dios en la iglesia local. ¿Qué responsabilidad tengo yo cuando me hago miembro de una iglesia local? Dijimos el domingo pasado, asistir fielmente a los cultos de adoración, y se dio todo un desarrollo con respecto al porqué. Y si alguno aún tiene dudas, podría ver nuevamente el video de la semana pasada. Hoy día, la segunda responsabilidad que tiene un miembro, una persona que se hace miembro de una iglesia local, es, para los que anotan, cultivar un corazón sumiso hacia los pastores puestos por Dios en la iglesia local. ¿Estamos bien hasta ahí, no es cierto? Amén. Desarrollemos entonces, que el Señor nos ayude. La Biblia enseña, mis hermanos, que Cristo es el que pone pastores en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de Cristo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo, hablándole a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan que los hizo venir al puerto de Mileto? Y les habló a ellos. Ese día, cuando les habló en el puerto de Mileto, les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. En 1 Corintios 12:18 dice: mas ahora, hablando de los dones espirituales, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. No sé si, hermanos, si tú te diste cuenta, pero en medio de estos pasajes que están acá, nosotros podemos ver a la mismísima Trinidad obrando en la designación de los pastores de la iglesia local. ¿Qué dice Efesios 4:11? Que quién constituyó, quién apuntó, quién señaló como pastores o como maestros a esas personas para esa iglesia local. Dice Efesios 4 que fue Cristo el que puso a estos como pastores. Ahora, en Hechos 20:28, según ese pasaje, ¿quién puso a los pastores al cuidado de la grey de Dios? Dice el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 12:18 dice: ¿quién puso a los miembros como Él quiso y le pareció poner a unos miembros como pastores? Es a Dios, al Padre. Nosotros podemos ver a la mismísima Trinidad involucrada en el proceso de designación de líderes dentro de la iglesia local. No son las personas las que se autonominan, es Dios el que pone a las personas ahí. Y aunque, tomemos nota de esto, y aunque hay un elemento humano inserto en el proceso de elección, porque hay un proceso de validación testimonial, porque hay un proceso de validación del carácter del obrero, eso no elimina la realidad de que es Cristo quien llama y pone pastores en su iglesia. La pregunta es: ¿para qué? Eso lo respondimos en unas predicaciones anteriores: para alimentar al rebaño del Señor, para proveer palabra, para que pastoreen al rebaño, para que lo cuiden, para que lo obispeen, para que lo guíen, para que lo protejan.
¿Para qué? Para que sean ejemplo de la Grey en palabra, fe y conducta. ¿Para qué los pone el Señor a estas personas dentro de la iglesia local? Para que equipen a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Se va entendiendo, no es cierto? ¿Quién es el que pone pastores? Es el Señor. Aunque hay un elemento humano en medio de la designación, porque hay una validación testimonial y una validación con respecto al carácter del obrero, eso no elimina el fondo número uno, que es que Él es el que pone pastores en medio de las iglesias locales. Y ya dijimos para qué los pone. Así que, hermanos míos, cuando nosotros decidimos hacernos miembros de una iglesia local, estamos tomando la decisión de someternos gozosa y voluntariamente al pastoreo de esos hombres puestos por Dios en la iglesia local. Mira lo que estamos diciendo, que cuando decidimos hacernos miembros de una iglesia local, estamos tomando la decisión de someternos, de sujetarnos gozosa y voluntariamente al pastoreo de esos hombres puestos por Dios en la iglesia local. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién está hablando? De los pastores, de los líderes de esas iglesias locales. Y que los tengáis en mucha estima por amor y causa de su obra. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, es el mismo término usado para pastor, es el mismo término usado para líder. En otras palabras, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Mi hermano, en esa palabra pastores que aparece en Hebreos 13, no es la misma palabra pastores que aparece normalmente o que se usa normalmente en el Nuevo Testamento. La palabra pastor de Hebreos 13 significa en griego gobernador. Y es la misma palabra que nosotros encontramos en Mateo 27:2, cuando Jesús es llevado delante de Pilatos, el gobernador. Es el mismo término. Ahora, Pilatos era gobernador de la provincia de Judea. Pilato era un emisario del César y por lo tanto él debía gobernar a los judíos no en su nombre propio, no bajo sus criterios propios o personales, sino más bien debía gobernar la provincia bajo el nombre y los criterios políticos de César, porque esa era una autoridad delegada. ¿Se entiende un poco, no es cierto? Es el mismo concepto de autoridad delegada. Lo mismo pasa con los pastores, mis hermanos. Los pastores no son reyes. Los pastores son solo gobernadores. Son personas que han sido comisionadas por el Rey de los Reyes, que están puestos ahí para gobernar, para dirigir, para liderar, no según sus propios criterios o en sus propios nombres, sino para dirigir, para presidir, para gobernar bajo los criterios del reino y en el nombre del gran Rey Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los pastores no son dueños de la iglesia. Por lo tanto, no tienen derecho a gobernar la iglesia a su antojo. No tienen derecho a imponer sobre la conciencia de los hermanos sus puntos de vista particulares. Los pastores, según 1 Corintios 4, son solo servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, administradores de la palabra. Y al decir son solo, no estoy rebajando el trabajo o la función pastoral. Estoy poniéndolo en el prisma de no son los dueños, no son señores, no son los papas de la iglesia, son simples esclavos y administradores de los misterios de Cristo, puestos por Dios para gobernar, no en su nombre, no bajo sus criterios, sino bajo los criterios del reino y en el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que la única cabeza de la iglesia, el único dueño de la iglesia, el único redentor de la iglesia,
El único que derramó su sangre para comprarla es el Señor Jesús. Solo Él derramó su sangre. Ningún pastor, ni de esta iglesia local, ni de otra iglesia local, ha derramado ni una sola gota de su sangre por la iglesia. Por lo tanto, el único dueño, el único que tiene derecho a gobernar la iglesia, el único que tiene derecho a legislar sobre su iglesia, es el Señor. Y Él lo hace por intermedio de su voluntad revelada a través de las Escrituras. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero mire lo que viene a continuación. Y es ese mismo Cristo que es la cabeza de la iglesia, el que ha decidido gobernar a su iglesia a través de pastores, a través de líderes humanos, los cuales han de ministrar su palabra en medio de la iglesia, los cuales han de cuidar el rebaño, los cuales han de pastorear, los cuales deben ser ejemplo en medio de ella. Ese mismo que es dueño, a él mismo le plació poner a estos hombres para que gobiernen su iglesia. Por eso tanto versículo que nosotros hemos revisado con anterioridad. Ustedes están a cargo de esto. Pero que jamás se les olvide, ni se les pase por la mente de que la iglesia es de ustedes. De que las ovejas son de ustedes. Las ovejas son mías. Yo las compré con mi sangre y las puse bajo su cuidado y me tendrán que dar cuenta de ellas. Y nosotros sabemos por las predicaciones anteriores que vamos a dar cuenta por cada uno de los miembros que sean parte de esta congregación. No daremos cuenta ni por las visitas, ni daremos cuenta por todos los cristianos de Forestal, ni daremos cuenta por todos los cristianos de Chile ni del mundo, pero sí daremos cuenta por aquellos que son miembros de esta congregación. Dios las ha encomendado en nuestras manos y hay que hacer el trabajo con diligencia. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? ¿Que los miembros de esta iglesia local le deben obediencia ciega a los pastores de la iglesia? ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Que los pastores de esta iglesia tienen derecho a regular la vida de las ovejas? ¿Que tienen derecho a meterse en sus vidas? En absoluto, mis hermanos. No es así. La obediencia a ciegas a un líder, no es, eso es lo que caracteriza a las sectas. Los gurús exigen de sus seguidores obediencia ciega y sin preguntar. No es lo que estamos promoviendo aquí, ni es lo que estamos diciendo. Es más, ¿qué sucede, mis hermanos, si el pastor de esta iglesia o el equipo pastoral de esta iglesia se aparta de las enseñanzas bíblicas y no viven de acuerdo a las enseñanzas que ellos mismos predican? Hermano, por amor de tu alma, tienes que salir de ahí. Por amor de tu alma, si tú ves a un liderazgo que no se conduce por las Escrituras, sino que se conduce por sus ideas, por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, que no tienen el testimonio de decir predican, pero no viven lo que predican. Mis hermanos, por amor de tu alma, tú tienes que salir de ahí. Pero mientras usted vea, mis hermanos, por otro lado, a sus líderes, a su equipo pastoral, a su pastor, que son hombres fieles a las Escrituras, que tienen un testimonio de vida, mientras usted vea que aman a la gente, que aman a Dios, que son humildes, que hacen la pega, mis hermanos, tú debes, como miembro de esta iglesia, ser leales y sujetarte a esas personas que Dios puso en esa iglesia local. Lo que debes hacer y lo que debemos hacer es cultivar ese corazón sumiso hacia esos pastores. Así que si en algún momento alguno de nosotros está pensando en hacerse miembro de esta iglesia local o de otra, no lo haga hasta que en su mente y en su corazón tenga la certeza absoluta y la paz de Dios de que los pastores de esa iglesia han sido puestos por Dios. Porque luego de eso tendré que sujetarme a ellos y ellos tendrán que dar cuenta a Dios por mí. ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Se entiende la idea? Mire lo que pasa, mis hermanos, con esto. Es heavy tratar estos temas. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor
de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, qué fácil es para una mujer sujetarse a un marido que tiene las cosas claras en Cristo. Qué fácil es para una mujer sujetarse a un hombre que sabe para dónde va la micro, que ha puesto a Cristo como prioridad, que es un líder espiritual en la casa, no solo un proveedor de plata, sino un proveedor de palabra. Qué fácil es para una mujer poder sujetarse a ese hombre. Es un deleite, es un gozo. ¿O no? Digan amén, pues mi hermana están ahí como... ¡Qué fácil! Pero qué difícil es para una mujer sujetarse a un hombre que no tiene idea de nada, que no tiene sus prioridades claras, que no sabe para dónde va la micro, que es inestable emocionalmente, que un día vamos, que al otro día no vamos, que un día sí, que un día no. Qué difícil para esa mujer sujetarse a ese hombre. ¿O no, mis hermanas? Lo mismo pasa con la iglesia del Señor. Qué fácil es para una iglesia sujetarse a sus líderes puestos por Dios cuando estos son ejemplos de la grey, cuando estos son ejemplos en palabra, fe, conducta, como dijimos hace una semana atrás, cuando estos hacen la pega de pastorear, de guiar, de apacentar, cuando estos proveen palabra para el pueblo. Qué fácil es para las ovejas sujetarse a esos líderes humanos puestos por Dios. Pero qué difícil es para ellos sujetarse a gente que no tiene testimonio, que no ama a Dios, que utiliza el púlpito para enriquecerse. Qué difícil es. Hay un tremendo llamado a los liderazgos de la iglesia, de esta iglesia local o de cualquier iglesia local. Es una tremenda responsabilidad. Porque una de las responsabilidades del miembro de la iglesia es asistir. Y nosotros ya sabemos por la semana pasada por qué asistimos. Pero también es una responsabilidad del miembro de esa iglesia local sujetarse amorosamente y voluntariamente al liderazgo de esa iglesia puesto por Dios. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿No es cierto? Solo este punto nos va a dar mucho material para la plenaria del próximo domingo. Pero insisto, todo aquel que en algún momento se va a ser miembro de esta iglesia local, se va a poner bajo la autoridad de los líderes de la iglesia local y ellos tendrán que hacer el trabajo que Dios les encomendó con esas personas, porque tendrán que dar cuenta delante de Dios por esas almas. Y esas almas tienen la responsabilidad de dejarse dirigir sumisa y voluntariamente. Qué fácil, insisto, cuando el liderazgo tiene testimonio, qué fácil para una mujer sujetarse a un hombre que tiene las cosas claras. Y qué difícil sujetarse cuando el hombre no sabe para dónde va la micro. ¿Estamos bien con el segundo punto? La tercera responsabilidad de un miembro con respecto a su iglesia local es adquirir el compromiso de cuidarse mutuamente. Es adquirir el compromiso de cuidarse mutuamente. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, mis hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está hablando ¿a quién? En los versículos del 12 al 15. ¿A quién le está hablando?
Os rogamos, hermanos, le está hablando a los miembros de la iglesia local, ¿o no? ¿Qué le está diciendo en los primeros versículos? En los primeros versículos le está hablando, miembros de la iglesia local, reconozcan a los pastores que trabajan en medio de ustedes, reconózcanles por su trabajo, ténganle en alta estima por causa de su obra. Pero también les dice el apóstol Pablo a estos hermanos de la iglesia local en el versículo 14, mira lo que les dice. También les ruego, en otras palabras, aparte de lo que les pedí anteriormente con respecto a sus pastores locales, les pido esto también, hermanos de la iglesia local. Amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Hermanos de la iglesia local, no paguen mal por mal. En vez de eso, hagan bien a todos. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los miembros de esa iglesia local por intermedio del apóstol Pablo. ¿Se entiende un poco? A veces pasa que hermanos se acercan y dicen, pastor, el hermano no está viniendo. Al hermano le pasa algo. Y la respuesta es, ¿y qué has hecho tú por eso que lo viste? No, es que tienen que hacerlo ustedes. Hermano, ¿no es lo que dice la Escritura? Los miembros de la iglesia local tienen responsabilidades los unos con los otros. ¿Se entiende? Ese es el tercer punto. Los miembros de la iglesia local tenemos responsabilidades los unos con los otros. Porque el bienestar de esa persona es el problema de aquel que trajo la información, como también mío. El bienestar de él es problema de los dos. Que él esté bien es nuestro problema. No solo mío, sino tuyo también. Y eso los miembros de la iglesia lo tienen que entender. Porque muchas veces, ¿quiénes son responsables de todos estos? Sí, si bien los pastores van a dar cuenta, pero yo también como miembro de la iglesia tengo una responsabilidad los unos con los otros. Somos tan responsables el uno como el otro de nuestro hermano. Porque somos un cuerpo, dice Romanos 12:5, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, la iglesia no está supuesta o diseñada por Dios para que los pastores lo hagan todo. La iglesia no está dispuesta ni diseñada por Dios para que los equipos pastorales lo hagan todo. Dios repartió gracias y dones en medio del cuerpo. Y Pablo dice en el versículo 14, les ruego hermanos, hagan ese trabajo, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, no paguen mal por mal, en vez de eso háganle el bien a todos. Un ilustrador comparaba a la iglesia con un partido de fútbol y decía en ocasiones, pasa lo siguiente. Hay 11 tipos dentro de la cancha corriendo, dándolo todo para tratar de meter un gol. Y afuera hay 30.000 personas criticándolos por no correr más rápido, por no saltar más alto, por no llegar primero a la pelota. Mis hermanos, en la iglesia del Señor no puede ser así. En la iglesia del Señor la cosa no es así. Un equipo pastoral trabajando o un grupo pequeño de personas de la iglesia trabajando y el resto de gente mirando y criticando. La cosa no es así. En la iglesia somos un cuerpo en donde cada miembro debe funcionar de acuerdo al don que le ha sido otorgado por el Señor. Y la labor de los pastores es equipar al cuerpo de Cristo para que cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo haga su trabajo y cumpla su misión. En Efesios 4 dice en el versículo 11 que Cristo dio pastores a la iglesia. En el mismo Efesios 4, pero el versículo 12 dice el por qué dio estos pastores a la iglesia. Para que equipen a los santos para la obra del ministerio. Y en el mismo Efesios 4, en el versículo 16, remata diciendo que las coyunturas, mira, escucha bien, las coyunturas se ayudan mutuamente. Las coyunturas se ayudan mutuamente con el fin de que todos crezcamos y nos parezcamos mucho más a Cristo. Ser miembro de una iglesia local implica que yo tengo una responsabilidad con el que está al lado mío
y con el que está atrás y con el que está adelante, sin importar si es de mi círculo cercano o es parte de mis yuntas. ¿Tiene derecho usted a tener algunos hermanos más íntimos? Por supuesto, Jesús los tenía, 3 y se iba con ellos. ¿Eso significa que me desligo del resto? Por supuesto que no. Cuando yo me hago miembro de una congregación, tengo una responsabilidad con los miembros de esa congregación de manera prioritaria. Y cuando alguno de esos miembros que son parte del cuerpo donde estoy inserto yo se duele, mi llamado es a dolerme con él. Amén. Y si alguno de ellos recibe honra, dice la palabra, a alegrarme con él. Tengo una responsabilidad en medio del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los que se hagan miembros de esta congregación tienen que saber que el día que ustedes se hagan miembros y su solicitud sea aceptada, inmediatamente usted tiene una responsabilidad. Número 1, tengo que congregarme. Número 2, tengo que sujetarme a los hombres que Dios puso en esta iglesia local. No serán tan altos, no tendrán los ojos azules, pero lo que me interesa no es que midan 2 metros, ni que tengan los ojos azules, ni que sean rubios. Me interesa que se manejen de acuerdo a la palabra del Señor, que sea la palabra la que gobierne, que ellos sean guardas de que la palabra sea que gobierne. Y si no es así, salga de ese lugar. Huya por su alma de ese lugar. Y la tercera responsabilidad es que yo asumo una responsabilidad con los integrantes de esta familia. No puedo decir que ellos hagan la pega. Si Dios me mostró a mí la necesidad de ese hermano, yo asisto a ese hermano. Porque es miembro. Somos miembros los unos de los otros. ¿Se entiende, mis hermanos? Por lo tanto, cuando estamos diciendo que la tercera responsabilidad de un miembro con su iglesia local es adquirir el compromiso de cuidarnos mutuamente, estamos diciendo que cuando me hago parte de una comunidad de creyentes específicas, que cuando me hago parte de una iglesia local, estoy asumiendo el compromiso de cuidar a mis hermanos, de amar a mis hermanos, de crear vínculos saludables con mis hermanos, de ser guarda de mi hermano. Estoy asumiendo el compromiso de cumplir con todos los mandatos relacionados con los unos a los otros que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces aparece el uno a los otros en el Nuevo Testamento? 58 veces, mis hermanos. 58 veces. Todas esas veces dichos a iglesias locales. Eso quiere decir que tengo una responsabilidad, que tengo un compromiso con mi hermano y con mi hermana. Sin ser pastor, sin tener un puesto dentro de la iglesia. Tengo un compromiso con mi hermano y con mi hermana. Estos son algunos de los unos a los otros que debemos estar dispuestos a cumplir cuando me hago miembro de una iglesia local. Voy a ir rápido tal vez, pero usted lo revisa después. Primera de Pedro 1:22, ámense de corazón los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:13, tengan paz los unos con los otros. Romanos 12:10, prefiéranse unos a otros. Romanos 14:19, edifíquense los unos a los otros. Colosenses 13, sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:18, anímense los unos a los otros. Santiago 5:16, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. Romanos 16:16, salúdense los unos a los otros. Romanos 12:16, desarrollando la idea de acéptense los unos a los otros. Romanos 15:14, amonéstense los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25, cuídense los unos a los otros. Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Por citar algunos de los 58 pasajes en donde se nombran los unos a los otros como una responsabilidad de cada miembro de la iglesia local en la que está inserto. Amados, cuando nos hacemos miembros de una iglesia local, estamos asumiendo la responsabilidad
de congregarme fielmente con el fin de disfrutar de la presencia especial y poderosa del Señor. Cuando nos hacemos miembros de una iglesia local, estamos asumiendo la responsabilidad de juntarnos con aquel que nos convoca cada domingo en su casa, pero también cuando asumimos la responsabilidad de hacernos miembros de una iglesia local, no solo la asumimos para hacer estas dos cosas que acabo de decir anteriormente, aunque eso en sí mismo ya es glorioso, venir para disfrutarlo, venir para estar con el que me convocó, ya eso en sí es glorioso, pero el Señor aparte dice, los congrego para que se ministren los unos a los otros, para que tengan comunión los unos a los otros. Nos convoca para tener comunión con mis hermanos. Nos convoca para estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Usted cree que el Señor vuelve pronto? Congreguémonos. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Nos congregamos para disfrutarlo, nos congregamos para estar con Él, para disfrutar de su hermosa presencia especial, pero también para tener comunión con los hermanos y considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso me gusta lo que pasa al final del culto en esta iglesia. Todos se quedan conversando con todos y bla, 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 bla. Porque en medio de eso estás considerando al hermano. Y si alguno termina el culto y se va rápido, quédese un ratito para que disfrute de la comunión con los hermanos también. Para que se interiorice cómo está el hermano, cómo está la hermana. Si alguien faltó, puede involucrarse llamando, mandando un mensaje. Si alguien no está, puede involucrarse porque es su responsabilidad también, del uno con el otro. Cuando nos hacemos miembros de una iglesia local, asumimos el compromiso de amarnos y cuidarnos mutuamente. Hermano, yo a ti y tú a mí también. Asumimos el compromiso de entender que los problemas que te ocurren a ti son mis problemas también. Y que tus alegrías son mis alegrías también. Cuando salís de la universidad, cuando tenías un título, cuando encontraste una pega buena, nos alegramos. No nos da envidia. Si uno de mis hermanos está siendo bendecido y está siendo honrado, genera alegría en medio del cuerpo. No nos da envidia. Mira, viene menos que yo y le llegan las bendiciones antes que a mí. Nos alegramos. Y si alguno de ellos sufre, es su sufrimiento, es mi sufrimiento también. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 22 al 26. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Mira quién ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia, desacuerdo en el cuerpo. Mira esto, es glorioso. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¡Qué glorioso, mis hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Diría un petepete ahí. Y nosotros somos petepete. ¡Aleluya! Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no está excluyendo a ningún miembro aquí. Todos los que son miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad con respecto a los otros miembros de la iglesia primariamente.
Tenemos un compromiso el uno con el otro. Y es el compromiso, como decíamos, de cultivar una atadura amorosa, de cultivar una atadura responsable, de cultivar una atadura consciente y constante, no solo una vez, consciente y constante con el cuerpo de Cristo, es decir, con mis hermanos. Si un miembro se duele, todos se duelen con él, no solo el pastor, no solo el equipo pastoral. Si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, mis hermanos. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, que seamos una familia, en donde todos se preocupen los unos de los otros. Y eso incluye también al pastor. Eso incluye a los hermanos del equipo pastoral. ¿Quién abraza a estos tipos y le dice, estoy orando por ti, hermano pastor? ¿Quién abraza a estos tipos y le dice, cuenta conmigo en los desafíos que vienen como iglesia? El 95% de las llamadas telefónicas que recibe un pastor, no estoy hablando de acá solamente, son para pedir o solicitar cosas. Y el otro 5% son equivocados. ¿Ya? No hay llamadas de ¿cómo está tu semana? Que Dios te bendiga, hermano pastor. Porque entiendo que aparte de esa responsabilidad, eres un hermano. Somos miembros los unos de los otros. Yo de ti, tú de mí. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entender lo que significa ser miembro de una iglesia local. Que el Señor nos ayude al equipo pastoral y a los miembros de la congregación, a cada uno en particular, a cumplir con nuestras responsabilidades. Que el Señor nos ayude, porque esto no se puede hacer con fuerzas humanas. Que el Señor nos ayude, porque esto no se puede hacer con las motivaciones incorrectas. Esto se hace por amor y no por temor. Por amor y no por temor ni por miedo. Amén. Así es. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con su palabra. Necesitamos ser llenos del Señor para que Él abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que de esa manera lo podamos honrar a Él y poder honrar su palabra. Que sea el amor el que mueva al equipo pastoral a ser ejemplo, a alimentar a las ovejas y a pastorearlas. Que sea el amor a Cristo el que los mueva. Y que sea el amor a Cristo el que mueva a los miembros de cualquier iglesia local a congregarse, a sujetarse a los pastores puestos por Dios en esas iglesias locales y amar a los hermanos, estando dispuestos a obedecer los unos a los otros, escritos en el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis hermanos y hermanas. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos.